Hola, hoy vamos a hablar sobre el libro de Eduardo de Bono, Los seis zapatos para la acción. Generalmente es muy conocido Los seis sombreros, pero de Bono hizo también tiene otras herramientas, digamos, ¿no? Otro grupo de herramientas, las seis medallas, bueno, las seis marcos para ver información. Y en este caso lo que vamos a ver es los seis zapatos para la acción. Ah, un poco como introducción, que es lo que vemos en la parte de arriba. eh, Se introduce el concepto de operancia. Operancia que sería la habilidad que tienen ciertas personas para actuar, ¿no? Entonces hay mucha gente que es muy capaz para planificar o para manejar conceptos, o sea, todo lo que sea con el pensamiento, pero la acción en sí también implica una habilidad, ¿no? Una habilidad que no todos tienen, no todos tienen de igual manera. Entonces, la operancia vendría a ser eso, ¿no? Esa habilidad que ciertas personas tienen en mayor o menor medida para actuar. Entonces, lo que vemos aquí también en la acción, eh, como dije, ¿no? En los seis sombreros es relacionado al pensamiento. Y en este caso, los seis zapatos son considerados para la acción. Ahora, un concepto importante aquí es que eh, estos zapatos no son para describir tipos de acción, ¿no? No estamos haciendo una tipología de la acción, sino que lo que vamos a hacer son guías para la acción. Es decir, la acción que nosotros nos propongamos realizar, tenemos que adaptarla a la guía de cada zapato, ¿no? Es decir, antes de actuar, tenemos que utilizar los zapatos, ¿no? Ponernos los zapatos para actuar. No es un post, sino es un antes. Bueno. Y vemos que él lo divide en seis zapatos para la acción. Una manera, no lo indica el autor, pero que yo propongo, una manera de memorizar, digamos, estos zapatos es agrupándolos en pares, ¿no? Entonces, el primer par sería este de aquí, es el zapato azul marino, que es el zapato de los procedimientos formales. Después vamos a entrar en detalle de cada zapato. Y el segundo zapato sería el zapato marrón, que es el zapato pragmático, ¿no? Entonces, entre ser procedimental o ser práctico, hay este primer par, ¿no? ¿Qué zapato uso? ¿El azul marino o el marrón? El segundo par de zapatos vendría a ser este que está acá a la izquierda, que es la bota púrpura, que alguna vez hemos visto para montar caballos, por ejemplo, ¿no? O la pantufla rosada, ¿no? Entonces, la bota púrpura sería en aquellos donde la acción recomendada es una acción de autoridad y la pantufla rosada sería más bien un tema de ternura, calidez. Bueno, entonces hay este segundo par que sería o autoridad o ternura, ¿no? Obviamente es un rango donde uno se puede más o menos situar. Y el tercer par sería el de la bota naranja de la emergencia, situaciones de emergencia, de peligro, o la zapatilla gris de búsqueda de información. Sería el último par. Y con estos son los seis zapatos para la acción. Vamos a ir a revisar cada uno de ellos. Vamos con el primero. El zapato azul marino de procedimientos. Marino, Eduardo de Bono lo toca para el tema de usar la marina en el sentido de que todo está arreglado, todo está procedimentado. Entonces hay una especie de disciplina al respecto, ¿no? Los procedimientos. ¿Qué vendría a ser un procedimiento? Un procedimiento formal
en teoría vendría a ser la mejor manera de hacer algo, ¿no? O sea, cuando una acción se ha repetido muchas veces y en este ensayo y prueba y error, ya con el tiempo se ha logrado una mejor manera, ¿no? De hacer una actividad. Ahora, la gente que es creativa quizás lo puede ver los procedimientos como algo rígido, algo que te restringe, ¿no? Pero hay otra manera de verlo, ¿no? Que es, generalmente en realidad puede ser también una estructura liberadora, ¿no? Por ejemplo, los rieles del tren, si bien obviamente solamente permiten el movimiento a lo largo de ellos, eh, te permiten ahorrar mucha energía, ¿no? Las tazas, también las tazas, por ejemplo, son una manera de organizar un líquido, ¿no? Y esa estructura te libera para que después puedas tomar con comodidad. La cerradura de una puerta también, ¿no? O sea, la puerta en sí, ¿no? Es de alguna manera una estructura que, claro, restringe tu movimiento, pero al mismo tiempo te libera porque una puerta te tranquiliza de que nadie va a entrar a tu casa a robar, por ejemplo, y te permite hacer otras cosas con tranquilidad dentro de tu casa. Entonces, como vemos, los procedimientos, o sea, las estructuras, a veces son necesarias y nos liberan para poder hacer otras cosas, ¿no? Bueno, ejemplos de casos donde se aplica esto de usar el zapato azul es, por ejemplo, en el entrenamiento de un atleta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el tenis, uno se tiene que entrenar para hacer los distintos tipos de golpes, ¿no? Entonces, eso requiere un procedimiento. Ahí hay una manera, ya se ha quizás descubierto una mejor manera de, por lo menos, cómo iniciarse en ese deporte, ¿no? Ya después, luego, claro, viene ya la habilidad de cada uno, ¿no? Otro ejemplo de procedimiento sería la intervención quirúrgica, ¿no? Obviamente eso sigue unos pasos muy precisos y es mejor seguirlos, ¿no? Sobre todo si uno es principiante, ¿no? Mientras uno sea principiante, lo mejor que puede hacer es seguir paso a paso los procedimientos ya establecidos. Ya si luego uno es experto, quizás podría pasar al otro zapato que vamos a ver a continuación, que es el zapato marrón. El zapato marrón es un zapato pragmático, un zapato práctico, un zapato simple. Ah, como dice ahí, el marrón en relación con los pies están bien puestos sobre la tierra. Y el marrón también nos trae a la imagen las situaciones lodo, ¿no? Situaciones confusas donde no existe un procedimiento, son situaciones quizás nuevas y requiere que uno vaya avanzando paso a paso y aprendiendo mientras va avanzando, ¿no? Es un zapato resistente. Em, las situaciones de zapato marrón son situaciones donde uno generalmente se ensucia las manos, ¿no? Es decir, se mete a fondo a atacar un problema, ¿no? No es un tema de intelectual, de asesoría, sino que es un tema más bien práctico, ¿no? Lo principal que se enfoca el zapato marrón es en la eficacia, es decir, se prioriza alcanzar el objetivo. Y ya las maneras como se alcanza, como digo, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino, va ah, planteándose la mejor manera de llegar al objetivo, ¿no? Algunos ejemplos de cuándo usar el zapato marrón, por ejemplo, cuando se regatea precio, ¿no? En una negociación, ¿no? No es que haya un procedimiento A, B, C de cómo hacerlo, ¿no? Mucho depende de los actores, de la situación en sí. Es una situación de zapato marrón. O a veces podemos estar en un bar, una discoteca y se nos acerca un borracho y quiere pelear con nosotros. Y bueno, como digo, son situaciones imprevistas, difíciles de planificar y donde hay que ser práctico y hay que ir avanzando paso a paso, ¿no? En este caso también usamos el zapato marrón. Bien, entonces ese sería el primer par de zapatos, el zapato submarino de procedimientos y el zapato marrón, que es el más pragmático, donde uno va aprendiendo mientras va avanzando.
Vamos al segundo par, que es la autoridad y la ternura. La bota púrpura de la autoridad, bueno, la bota púrpura, Edward de Bono lo pone en relación con la Roma imperial. Es una bota que impone autoridad, liderazgo, aunque siempre teniendo en cuenta que es un liderazgo civilizado, ¿no? No tiene por qué ser prepotente para imponer autoridad. Esta autoridad es un papel oficial, ¿no? Generalmente es una conducta, o sea, nosotros podemos actuar de una manera normal quizás, pero cuando entramos en un papel oficial, como lo que podría ser un juez, por ejemplo, entonces nuestra forma de actuar cambia y nuestra conducta es guiada por ese papel oficial, ¿no? Una persona, como digo, se puede estar con amigos digamos, actuar de manera corriente, como es, pero una vez que, por ejemplo, uno quiere, se viste como juez, pues de alguna manera tiene que actuar como lo que el papel demanda, ¿no? Y quizás es mostrarse más sabio y pensar mejor las cosas. Otros ejemplos son un papel de policía, por ejemplo, un papel de profesor, ¿no? Eh, Muchos piensan de que a veces ser profesor es ser amigo de los alumnos, pero en verdad el papel del profesor va mucho más allá, ¿no? De alguna manera, al manejar una cantidad de alumnos, tiene que tener cierta autoridad y mantener cierta disciplina, ¿no? Entonces el profesor tiene que, de alguna manera, ponerse el zapato de, bueno, en este caso la bota púrpura de profesor y imponer una cierta autoridad para mantener el salón con un cierto orden, ¿no? Y que se puedan realizar las actividades, ¿no? Planificadas. Bueno, este es el caso entonces de la bota púrpura de la autoridad. Y su contraparte podría ser la pantufla rusa de la ternura, ¿no? Una pantufla es cómoda, no nos imaginamos una pantufla pues para agredir a alguien, ¿no? Más bien la pantufla es amable, es compasiva, ¿no? Es tierna, es una pantufla cálida. Ahora, aquí hay una palabra clave, ¿no? Que es el tema de la atención. Hay que recordar que estos son zapatos para la acción. Entonces, por ejemplo, ante la desgracia de alguien, uno podría llorar, pero con llorar no hacemos nada. Lo que queremos hacer es actuar. Entonces, lo que toca la pantufla rosa, perdón, es consolar, ¿no? Consolar. Consolar es una forma activa de participar. Ah, entonces, esta pantufla tiene que mucho que ver con la atención que nosotros le damos a los valores y a las percepciones de los demás, ¿no? La clásica frase ponte en el zapato del otro sería ahí usar la pantufla rosa, ¿no? Ponernos en el lugar del otro para poder de alguna manera consolarlo o, bueno, ¿no? Como digo, ponerse en su lugar. Ejemplos de, de acciones o o situaciones, ¿no? Donde se necesita la pantufla rosa, por ejemplo, una enfermera, pues obviamente siempre ese es su papel, ¿no? El tratar de tratar amablemente a los enfermos que se encuentran en un estado psicológico debilitado, digamos. Otro ejemplo de pantufla rosa podría ser el despido, ¿no? El despido de un trabajador, situación que nunca es fácil, nunca es... los despedidos, digamos, no lo pueden tomar muy bien y siempre es una situación delicada, ¿no? Que requiere de pantufla rosa. Bien, y ahora pasamos a los últimos dos zapatos, que es la bota naranja y la zapatilla gris. Vamos con la bota naranja. La bota naranja es para situaciones de emergencia, ¿no? Esta es una bota naranja de goma, ¿no? La que usan los bomberos. Bueno, estas situaciones de emergencia tienen algunas características, ¿no? Ah, hay una gravedad del daño
o del peligro potencial, ¿no? Pues es alguna situación realmente grave, ¿no? Es una situación explosiva, es decir, se puede expandir muy rápidamente, inestable, o sea, no sabemos cuál puede ser el siguiente paso dentro de esa emergencia, digamos, ¿no? Impredecible, ¿no? Otra característica de estas situaciones de emergencia es que las emociones se activan totalmente, la gente se altera y entonces una de las, una cuestión importante es un poco desactivar esas emociones, ¿no? Es decir, tranquilizar, porque realmente el miedo, ¿no? El pánico realmente no ayuda en nada a esta situación. Ahora, cuando uno hace planes para situaciones de emergencia, se plantea unos pasos, ¿no? Unos pasos elementales, ¿no? Uno es listar los peligros, tanto existentes como potenciales. Primero tengo que listarlos para luego, pues, atacarlos, ¿no? Entonces, listar esos peligros. Luego, un paso dos sería conformar un equipo de personas y asegurarse de que entre estas personas tienen bien claro cómo se van a comunicar entre ellas y cómo van a tomar decisiones entre ellas, ¿no? En estas situaciones complejas, ¿no? Y finalmente tiene que haber, como digo, bueno, una vez que he listado los peligros, tiene que haber un plan de acción para enfrentar esos peligros, pues un plan de acción flexible, porque como vemos, la situación es impredecible, entonces de alguna manera el plan de acción tiene que ajustarse a cómo la situación se va desarrollando. Ejemplos de cuando se usa esta bota naranja es, bueno, obviamente los bomberos, ¿ven? Situaciones de emergencia, incendios. O, por ejemplo, otra situación de emergencia sería que se entera una empresa de golosinas que gran parte del lote está envenenado, ¿no? Y ya está distribuido, ¿no? Es una situación de emergencia y hay que actuar rápidamente. Generalmente el no actuar no es una opción. Bueno, y pasamos al último zapato, que sería el zapato o la zapatilla gris de la información. Entonces, la zapatilla gris nos recuerda a, a la materia gris, que es el cerebro. También el gris, digamos, nos recuerda la bruma, la niebla, la situación no es clara, ¿no? Necesitamos información para un poco aclarar la situación. Ah, hacer zapatillas es una zapatilla silenciosa y eso es importante porque hay que ser silenciosos para obtener información, ¿no? No vamos a entrar a buscar información con la bota púrpura, ¿no? Porque la bota púrpura es como a veces los jefes vienen y buscan información y pues nadie le va a dar nada, ¿no? Generalmente la bota púrpura no es una buena herramienta para buscar información, sino más bien la zapatilla gris. Bueno, entonces es esto, ¿no? Esta es la principal razón de la zapatilla, que es buscar información. Es una investigación activa, ¿no? Acuérdense que estamos en zapatos para la acción, ¿no? Entonces hay que, como quien dice, pararse del escritorio, hay que preguntar, hay que observar, hay que escuchar. Y luego con esta información hay que pensar, ¿no? Hay que pensar la información. Eh, Aquí De Bono nos recomienda, primero al inicio, cuando buscamos información, es buscarla sin tener ninguna hipótesis en mente, ¿no? Simplemente dejar que la información nos vaya penetrando y vamos absorbiéndola, ¿no? De a pocos, mientras nos vamos enterando de la situación. Un ejemplo en el arte fue, por ejemplo, el cineasta ruso Sergei Eisenstein, cuando fue a filmar a México, se pasó meses recorriendo el país, entrevistándose con artistas, eh, antes de siquiera pensar en escribir un guión, ¿no? Entonces, primero él quería un poco absorber el, la forma de ser de los mexicanos antes de atreverse a hacer una película, que después la hizo, ¿no? Que se llamó Que viva México. Bueno, entonces es un inicio, como dices, sin hipótesis, ¿no? Pero luego ya en el transcurso del pensamiento, digamos, bueno,
perdón, antes de decir eso, ¿para qué sirve una hipótesis? Una hipótesis sirve porque direcciona la búsqueda de la información, ¿no? Entonces nos direcciona y ya con la hipótesis que tenemos en mente empezamos a buscar algunos puntos de la situación que reafirmen nuestra hipótesis, que confirmen nuestra hipótesis o que la contradigan, ¿no? Por eso dice De Bono que al comienzo quizás no es bueno comenzar con una hipótesis, sino dejar que la situación misma nos vaya presentando, se vaya presentando poco a poco hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, luego cuando estamos utilizando las hipótesis, De Bono sugiere de que tengamos el HHM, llama él, el hábito de las hipótesis mellizas, que es algo así como siempre por lo menos tener dos hipótesis, ¿no? Para eh, nos quedarnos solamente con una manera de ver las cosas. Bueno, ejemplos de uso de zapatilla gris, los ejemplos en ficción, ¿no? En Sherlock Holmes o Hercule Poirot, los investigadores, ¿no? Que muy hábiles y de que preguntando y observando llegaban a descubrir a los culpables, ¿no? Otro ejemplo de donde es necesario buscar información es en la entrevista de un empleo, por ejemplo, es una situación donde queremos extraer la mayor cantidad de información de la persona que tenemos al frente, ¿no? O en la investigación de un nuevo mercado, o investigar sobre nuestros competidores, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos de uso de la zapatilla gris. Bueno, eso sería entonces el resumen de los 6 zapatos para la acción de Edward de Bono. Gracias por la atención.